Hola, ¿qué tal? Nos place saludarte y darte una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Mi nombre es el pastor Edgar Benítez y me da mucho gusto decirte gracias por estar con nosotros. Estamos estudiando en este trimestre un folleto muy interesante que se titula Buscad a Jehová y vivid. Y por supuesto, este trimestre está basado en un estudio de los mensajes de los profetas menores. Y ha sido muy interesante. Las 2 primeras semanas hablamos del profeta Oseas. Y en esta ocasión estudiaremos el libro de Joel. La lección lleva por título Un Dios santo y justo. Y por supuesto el mensaje que contienen estos profetas es muy interesante y muy aplicable a nuestros días. Quisiera introducir el repaso de esta lección haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado que una plaga de insectos llegará a tu ciudad y devastará todas las cosas? Seguramente no. Ni siquiera nos imaginamos lo que eso representaría para todos los que vivimos en este tiempo. Incluso para los que viven cerca del mar, por ejemplo, esto no tiene mucha razón de ser. Más bien estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, que un huracán con vientos de 250 kilómetros por hora llegarán y devastarán todas las cosas. Eso sí causaría pánico a todas las personas que viven cerca de las playas, como sucedió hace algunos años en Nueva Orleans con el huracán Katrina. Pero ¿qué pensarías si las noticias te dijeran también que esa devastación vendrá como consecuencia de la condición espiritual de los habitantes de ese lugar? Sin duda, nosotros pensaríamos que eso sería difícil de creer. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros no relacionamos la devastación, los desastres naturales, con la condición espiritual de las personas. ¿Verdad que no? Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar justamente eso. Porque eso fue lo que sucedió en los tiempos de Israel con el profeta Joel. Así que el estudio estará muy profundo. Te pedimos que te quedes con nosotros y que saquemos el mejor provecho de este repaso. En un momento, comenzamos. Estamos de vuelta y estamos por iniciar el repaso de la lección número 3, titulado Un Dios santo y justo en el libro de Joel. Y como cada semana tenemos el gusto de darles una cordial bienvenida a nuestros 2 colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra Asociación Metropolitana. Aquí le damos una cordial bienvenida, pastor. Pastor, es un placer estar aquí nuevamente para el repaso de la lección, que ya se nos fueron 2 semanas, viene la tercera. Y vamos a estudiar a uno de los profetas interesantes, como es Joel. Claro que sí. Y el pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, a quien le damos también una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor, y aquí estamos listos para repasar la lección de esta semana. Muy interesante lección, ¿no, pastor? Sí, ya vimos a Oseas. Claro que yo creo que quedó mucho que decir, pero ahora vamos con Joel. Son 3 capítulos que yo creo que vamos a estudiarlos mejor. Claro que sí, sí. Definitivamente. Bien, pues estamos por iniciar. Vamos a pedir la bendición de Dios, si les parece, pastor. Claro. Vamos a inclinar nuestras cabezas y ahí donde estás también te invitamos a que nos acompañes en esta oración. Cariñoso Padre, queremos pedir sabiduría de lo alto. Permítenos, Señor, que exponer esta lección de manera clara. Que los puntos que vamos a tratar, Señor, puedan ser los apropiados. Y que todo lo que digamos pueda ser dirigido por ti, pueda edificar a tu pueblo y pueda orientar a todas las personas a arrepentirse y a volver a tus caminos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. 3 capítulos, pastor, el libro de Joel, y me parece que el bosquejo, para beneficio de los maestros que exponen la lección, creo que el bosquejo es bastante claro, ¿no? Sí, al principio hay una súplica
que nosotros le llamamos la súplica divina por su pueblo. Esa me parece que es la primera parte que justamente trata Joel, ¿verdad? Cómo Dios es tan bueno, tan condescendiente, tan misericordioso, que va más allá de lo que los seres humanos vamos, y cómo le suplica al pueblo. Así que esa primera parte me parece que es básica para que podamos entender el mensaje de Joel. Claro que sí, un Dios que suplica a su pueblo, que pueda volver a sus brazos. Muy bien, el segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto sería el juicio. Ya están padeciendo el pueblo de Judá, porque Joel le habla a Judá, al reino del sur. Y entonces ya están padeciendo. Pero dice, pero el día del Señor vendrá. Ah, caray, más. ¿Sí? Entonces el juicio que Dios le hace también es un llamado al arrepentimiento. Y como decía el pastor, es un llamado, es una súplica a volverse del mal camino que están viviendo ellos. Claro que sí. Entonces me parece que el tercer punto sería, claro, Pastor, la conversión. Sí, es que es a lo que Dios te llama. Claro. Dios, ¿a qué te llama? Primero dice, ¿sabes qué? Te suplico que te conviertas. No lo haces, pues ahí te va el juicio. Porque solamente a veces así entendemos los seres humanos. Cuando el ser humano toca fondo es cuando a veces entiende que necesita a Dios. Y entonces, al final tiene otra vez que hacer lo que Dios le pidió desde un principio, tener una conexión con Él. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Convertirse. Claro, muy bien. Así que los 3 puntos nos parece que son muy sencillos. 3 palabras. El primero sería la súplica divina, juicio y conversión. Serían los 3 puntos en los que estaría basado nuestro repaso de la lección. Así que esperamos sobre estos puntos desarrollar este estudio. Vamos entonces con el primer punto, la súplica divina. Pastores, Joel habla de una plaga de langostas que acabará con todo, una sequía, suministros, la siega. Y el profeta relaciona, que esto es lo interesante, el profeta relaciona la crisis nacional que se está pasando con una crisis espiritual del pueblo. Es correcto. El profeta Joel dice, ¿saben qué? Lo que ustedes están padeciendo es porque se alejaron. Si ustedes hubieran estado cerca, yo les hubiera cubierto con mi paraguas. Pero como estás fuera del paraguas, porque tú no quisiste estar dentro, lógico, alguien que está fuera de un paraguas le cae la lluvia. Ellos estaban fuera del paraguas divino, pues le cae la plaga de langostas. Y es interesante ver que Dios suplica, porque realmente el profeta Joel, desde que empieza, por ejemplo, el versículo 5, en esa súplica dice, despiértense borrachos. Así andarían, ¿no? Imagínense, despertad borrachos, lloren, giman, bebedores de vino, porque el mosto es quitado de vuestra boca. Es decir, van a llorar, van a despertar, pero no porque me van a seguir, sino porque no van a tener que comer, que tomar. O sea, pero es un llamado, ¿no? La súplica de Dios para que todo el mundo reaccione. Y parece que no reaccionan. Sí, Dios tiene 1000 maneras de llamar a sus hijos y aquí les dice, pues pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus antepasados, sus abuelos, si han vivido una situación como la que están viviendo, ¿no? Dice el versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Pregúntenle. No. Ese es un tiempo especial de destrucción. Están viviendo eventos que nunca habían visto ustedes ni sus padres. Por algo ha de ser, ¿no? Porque además Dios les había prometido, pastor, bendición a su pueblo, que todo iba a ser bueno para ellos, hasta ni enfermedades ni nada. Sí, y miren, yo dije, porque así es, Joel está hablando al pueblo de Judá, ¿sí? Al pueblo del sur. Así es. Y pareciera ser a través de la historia de los reyes y las crónicas
que el pueblo de Judá fue más fiel que el pueblo del norte. Pero también ahora ellos ya se contaminaron de pecado. Y ahora tal es la situación que no tienen nada. No tienen para comer, no tienen cosecha, ¿no? Todos los elementos que se pudiera dar están acabados, los viñeros, el trigo, la cebada, la vid, la higuera, la palmera, el manzano, todo se secó. Plantas frutales, árboles frutales, así que no hay ni siquiera sombra, ni siquiera leña. ¿Cómo ha de estar devastado todo el país por la situación que estaban viviendo? Sí, y está la situación, pastor, que la invitación o la súplica que Dios hace, esa súplica divina para que el pueblo se arrepienta, dice que debe otra vez empezar con los líderes religiosos. Por eso después viene a partir del versículo 13, sacerdotes, pónganse a gemir, esos ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. Con todo y que quizá aquí hay una lección muy interesante, porque con todo y que quizá los ministros no eran unas personas dignas de imitación, de todos modos el mismo profeta le dice ministros de mi Dios. Es decir, si son ministros de mi Dios, vivan como ministros de mi Dios y pónganse a hacer lo que deben hacer. ¿Y qué es lo que deben hacer? Proclamar ayuno, ¿verdad? Proclamen ayuno, inviten a la congregación para que venga, porque está cerca el día del Señor, está cerca. Lo que ustedes ven no es, porque yo creo que más de uno de ellos estaba diciendo, oye, ¿cómo nos está yendo mal, no? ¿Será que Dios ya se olvidó de nosotros? Dice, ¿saben qué? Espérense, esto todavía no es. Todavía no es. Todavía no es. Vendrá. Va a venir, el día del Señor viene. Esto es apenas un pequeño anticipo de lo que posteriormente puede venir si ustedes no me hacen caso. Así es. Señalé 3 versículos donde dice que viene el día de Jehová. Capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que prepárense. O sea, si esto no es suficiente para que ustedes vuelvan de la locura en la que están, extraviados en el pecado, viene el día de Jehová. 2:1. Tocad trompeta a Sión y dad alarma en mi santo monte, alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Pastores, y además nosotros no es la primera vez que vemos que hay un nexo entre los desastres naturales con la condición espiritual pobre del pueblo. No es la primera vez. Tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras para que veamos que no es la primera vez. En ocasión del diluvio, el diluvio que vino como una calamidad natural, vino como consecuencia del pecado de los seres humanos. Era tal la pecaminosidad de los seres humanos que justamente el relato de Génesis dice que era tanta la maldad que los hombres estaban pensando cómo poder ser más malos cada día. Y Dios tiene que intervenir antes de que echen a perder a los pocos fieles que había, ¿verdad? Pero eran tan poquitos fieles, 8, pero Dios interviene a través de una calamidad tremenda también, donde usa las fuerzas de la naturaleza. Probablemente fue el mismo caso de Sodoma y Gomorra. Cuando dice que cayó fuego del cielo, no sabemos cómo es que esto se realizó, pero igual Dios utiliza otro de los elementos de la naturaleza que Él puede manejar, ¿verdad? Que Él creó. Por causa de ese pecado. Y a causa de los pecados, los juzga. A causa del pecado, Dios permite que venga una plaga. Y le dice, miren, yo puedo llevarme la plaga tan rápido como vino. Solamente arrepiéntanse. Y ellos sabían que podía hacerlo Dios, porque cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, recordemos las plagas de Egipto, cuando vienen las langostas, en el momento que se pide a Dios que se lleve la langosta, porque hay una plaga de langosta en Egipto, ¿qué sucede? También desaparece. Pero aquí, cuando uno lee el libro de Joel, sobre todo ese capítulo 1 donde dice, miren, este se comió lo que dejó el otro y este lo que dejó aquel, y al final no quedó nada. Quiere decir que ellos no estaban
aceptando la invitación divina. Versículo 4, lo que dejó la oruga se lo comió la langosta, lo que quedó de la langosta se lo comió el pulgón y el saltón comió lo que dejó el revoltón. Es decir, ¿saben qué? Aquí todo se acabó. Pero ustedes nunca me pidieron, porque no vinieron conmigo, que yo quitara la plaga. Pero yo la podía haber quitado tan rápido como quité la plaga de Egipto cuando me lo pidieron. Sí, la naturaleza está al servicio de Dios y Él puede, ¿no? Puede mandar a su ejército de langostas a que haga esto. Ahora, lo que leyó el pastor no era una situación temporal o de corta duración, porque viene uno, viene la oruga, viene el saltón, y luego el revoltón, y luego la langosta. Es decir, amplio el periodo de. O bien, algunos dicen que se puede referir solamente a la langosta. Pero para que la langosta esté por mucho tiempo, es que los huevos de langosta, las larvas de langosta se puedan dar y puedan crecer y se puedan desarrollar. Es decir, esta era para largo tiempo. O ya lo habían vivido por algún largo tiempo. Bueno, si ya pasó mucho tiempo, pues ¿qué más? Clamen al Señor y vuélvanse a Él. Pero aún, aunque ya habían sufrido mucho tiempo, ahí estaba el pueblo de Judá en contra de Dios todavía. Pastor, me surge una pregunta antes de irnos al corte. ¿Podríamos nosotros decir que este asunto es un asunto local, pastor, o un asunto nacional? A eso me refiero. ¿Será que hoy en día algunos desastres naturales que suceden hoy podrían estar sucediendo como causa del pecado del ser humano? Nosotros no podríamos quizás ser tan categóricos en decirlo así, ¿verdad? Porque no podríamos ser tan categóricos. Elena de White, sin embargo, se dice que muchas de las calamidades que Dios podría traer sobre las personas o sobre el mundo a causa del pecado del mundo, Elena White dice que no las trae a causa de su pueblo. Y que si la gente se enterara de que justamente Dios no va más allá por el amor que le tiene a su pueblo, porque vive en medio de esos lugares, dice que la gente también vería cuán misericordioso es Dios. Sin embargo, la gente no lo logra visualizar así. Pero lo que sí tenemos la seguridad es que cuando vengan las calamidades finales, porque las calamidades finales de las cuales habla Joel, por ejemplo, cuando habla que el sol se oscurecerá, etcétera, de las cuales habla San Mateo, de las cuales habla el libro de Apocalipsis, si nosotros vemos todo esto, todo va a ser a través de desastres naturales, asuntos naturales, de la naturaleza. Es con lo que Dios va justamente a purificar este mundo inclusive, ¿no? Que tendrá que ver con un juicio. Sí, que tendrá que ver con un juicio, ¿no? Pero aquí está la invitación ahorita. Claro que sí. Pues qué lindo concepto, ¿verdad? Ojalá que esto lo atesoremos en el corazón. Dios está con su pueblo, con sus hijos fieles. Y muchas de las cosas que Él evita que lleguen a este mundo es por causa de ellos. Y es muy lindo pensar en eso. Vamos entonces a hacer una pausa, si nos permiten. En un momento vamos a continuar con esa interesante lección. No se vayan. Necesito ordenar mis pensamientos. Quisiera yo poderme esconder. ¿Es esta sombra de un ángel o de un guerrero? Si yo en tu gracia estoy, porque siento este temor. Alguien dígame que estoy soñando. Ayúdenme a entender su voluntad. Y aún sin decidir, mi corazón se humilla a ti. Santo eres tú, bendita soy yo. Ven a ser en mí, ven a ser en mí. Mi humilde ser sumiso aceptará tu elección. Te arrojo
arrullaré en el principio, pues tú al final me sostendrás. Un Belén nace en mi alma, cada día en mi vida, sí, nace en mí. Anhelamos la promesa del Mesías. Tú anhelabas mis brazos al nacer. Te entregaste a lo inesperado para mostrarnos tu inexplicable amor. Ven, nace en mí, ven, nace en mí. Mi humilde ser sumiso aceptará tu elección. Te arrullaré en el principio, pues tú al final me sostendrás. Un Belén nace en mi alma, cada día en mi vida, sí, nace en mí. No soy valiente, ni lo seré, mas lo que ofrezco hoy es mi vacante corazón. Soy una joven, nada más, pero estoy dispuesta, tuya soy. Arrullaré en el principio, mas tú al final me sostendrás. Un Belén nace en mi alma, cada día en mi vida, sí, nace en mí. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Estamos analizando una lección muy interesante, la lección número 3, que se titula Un Dios Santo y Justo, en el libro de Joel. Y ya analizamos el primer punto, que tiene que ver justamente con la súplica divina. Y ahora vamos a entrar al segundo punto, que es el juicio. El libro de Joel habla de un juicio, no solamente que estaban atravesando, sino además que vendrá, y que vendrá en los tiempos finales también. Pastor Isidro, ¿el juicio lo podemos entender como un castigo divino o una consecuencia del pecado del ser humano? Las Sagradas Escrituras presentan los dos aspectos. En muchas ocasiones nosotros vamos a observar que de manera específica con el pueblo de Dios, Dios permitió que vinieran ciertas consecuencias por el comportamiento del pueblo para ver si el pueblo se convertía otra vez al Señor. Entonces, el Señor simplemente a veces quitaba su mano protectora. Y al quitar su mano protectora, pues los males llegaban con todo. Pero en otras ocasiones tenemos que aceptar que esos males vinieron como un juicio divino. Por ejemplo, otra vez volvemos al caso del diluvio. El caso del diluvio no vino como una consecuencia por su comportamiento, vino como un juicio. Dios vino, juzgó, halló al hombre culpable, al hombre antediluviano lo halló culpable, y lo halló tan culpable que destruyó todo, y dijo, ¿saben qué? Todos los que se quieran salvar, vénganse a esta arca, aquí está, yo ya proveí la salvación. Porque ya no había nada que hacer. Ya no hay más nada que hacer, aquí está la provisión para los que se quieren salvar, todos entren aquí, todos los que se quieran salvar. ¿Qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que nada más 8 personas entraron, y el resto fueron animales.
Así que quiere decir que el hombre puede llegar a estar tan embrutecido y puede llegar a estar tan desviado y tan pervertido que es posible que algo milagroso, inclusive como la entrada de los animales al arca, ni siquiera le llame la atención. Cauterizada la conciencia. Que diga, es una Amén. casualidad, pero quién sabe cómo es que se están metiendo esos animales, pero ya se metieron, pero Dios no va a traer nada porque no ha pasado nada. Y Dios dejó caer su juicio, es decir, la Biblia maneja las dos cosas. ¿Y qué es lo que maneja la Sagrada Escritura? Que llegará un momento cuando Dios ejecutará, ¿qué cosa? Un juicio sobre este mundo. Y cuando Dios ejecute ese juicio, las consecuencias del juicio, entonces van a ser terribles, porque este mundo será transformado, con fuego será purificado. Siempre que el juicio de Dios se manifestó, pastor, siempre hubo oportunidad Exacto. para la Así gente. es, correcto. 120 años de la predicación de Noé y tanto tiempo de prédica de Noé y solamente su familia se convirtió, ¿no? Sodoma y Gomorra, llegan los ángeles y se le hace la invitación, pero no, porque no había ni siquiera 10 justos. Es decir, siempre que se va a manifestar el juicio divino, siempre debe haber una advertencia. En ese tiempo, para el pueblo de Judá, en el tiempo de Joel, estaba el tiempo de la advertencia, el tiempo de oportunidad. Y Dios llama y suplica y dice, ven. El capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice el 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Así que entonces el profeta Joel habla y dice, va a llegar un día, va a venir la destrucción, el día de Jehová se acerca, ¿y quién podrá soportarlo? Por eso dice el versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Okay. Fantástico, ¿no? O sea, Dios no puede dejar el pecado, porque el pecado es enemigo de Dios. Es como Dios un cáncer, pastor. Así es. Dios lo va a destruir. Así es. Dios no puede dejar que el pecado siga existiendo. Dios lo va a destruir, al pecado. La persona que quiera seguir pecando, ¿sí?, tendrá que ser destruido, junto con el pecado. ¿Sí? Pero el que escuche la amonestación divina, entonces él va a alcanzar misericordia. Amén. ¿Sí? Y no va a ser castigado, va a ser vindicado. ¿Por qué? Porque le hizo caso al llamado del Señor. El día del juicio se acerca. Y creo que todos nosotros debiéramos estar conscientes de eso. Estamos en el día del juicio, o en los tiempos del juicio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacerle caso al Señor? ¿Vamos a escuchar su súplica? ¿Vamos a escuchar su llamado? ¿O seguiremos, como en los tiempos de Joel, metidos en pecado, de tal manera sufriendo las consecuencias del pecado mismo? O sea que esta lección, pastor, llega hasta nuestros días como un ¿Ah, llamado sí? de atención, a una invitación de amor de nuestro ¿Sí? Dios a decirnos. El llamado de un Vuelve. Dios santo y justo, ¿no? Como se llama nuestra lección. Él va a aplicar justicia. Para algunos la justicia va a ser destrucción, para otros va a ser salvación. ¿Okay? El juicio está. Sí, y si leemos con detenimiento nosotros el capítulo 3 y el versículo 12, por ejemplo, dice, despierten las naciones, suban al valle de Josafat, allí me sentaré para juzgar a todas las naciones. En otras palabras, el juicio, si Judá pensaba que solamente era para ellos, Dios les dice, espérense, es que ustedes están viendo un anticipo de lo que viene, porque el día que yo me siente van a llegar todas las naciones y a todas las voy a juzgar. Sí, y habla acerca de la costa del Mediterráneo, los filisteos, y habla de los estados del norte también, ¿no? Sí, de los fenicios que estaban hacia arriba, los fenicios que estaban arriba, Judá quedaba en medio, abajo quedaba Filistea, pero dice, a todos les va a llegar, Así es. a todos les va a llegar, y todos los que yo junte en el valle de Josafat, a todas las naciones van a venir, y a todos los voy a juzgar, y por eso es que el versículo 14, bueno, dice, muchos pueblos
en el valle de la decisión, porque realmente iban a estar allí en el valle de Josafat. Y dice, Dios, ¿qué cosa? Los voy a juzgar y ellos no saben cuál es el asunto final de su destino, no saben cuál va a ser el veredicto, pero todos van a estar listos para ser juzgados. Pastor, nosotros sabemos perfectamente que vendrá un juicio al final del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros aplicar a nuestra vida hoy el llamado de Dios a través del profeta Joel? Nosotros tenemos que invitar a todas las naciones, ¿verdad? Nosotros estamos en este país, quienes nos están viendo a través de la red quizá estén en otro país, y tenemos que advertir al mundo de que viene un juicio. O sea, el juicio viene. Se nos ha olvidado que el juicio viene. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno se encuentra con varias veces la expresión está cerca, está cerca. Y nosotros quizá como lo cerca que dice el Señor no coincide con lo cerca nuestro, porque nosotros decimos algo que está cerca, pues esa lámpara está cerca, ¿verdad? Aquí tú estás cerca, el pastor está cerca, nuestras Biblias están cerca, y pensamos que es así. Pero cuando Dios dice que cercano está el regreso del Señor, es que está cerca desde el punto de vista divino. Y a nosotros se nos ha olvidado y entonces no advertimos a la gente que viene un juicio. Si la gente no quiere escuchar que viene un juicio, ese ya será el problema de las personas. Pero nosotros tenemos que decirle de manera muy clara, sabes que viene un juicio, quieres estar apercibido para el juicio y quieres pasar este juicio y ser hallado inocente, tienes que creer en el Señor Jesucristo, no hay más. Como es que el profeta Joel le está diciendo al pueblo, si tú no quieres sufrir las consecuencias del juicio, ¿qué tienes que hacer? Conviértete. Que es la tercera parte de la cual vamos a hablar. Conviértete. En el momento que tú lo hagas, yo tengo todo el poder para terminar con esto. Que esto es una llamada de atención. Porque cuando el juicio llegue, no va a haber mezcla de misericordia. Pero además nadie será juzgado sin haber tenido un periodo de oportunidad y una invitación, pastor. Y una advertencia, ¿no? Al pueblo se le estaba advirtiendo. Y por eso le dice, ¿sabes qué? A todos los demás pueblos voy a reunir, los voy a advertir y ellos se van a enterar qué es lo que está pasando. Y tendrán que decidir. Correcto. Pues pastor, me parece que el tema entonces de Joel es un tema muy relevante para nosotros hoy y debiéramos poner atención especial en este libro. El día del Señor se acerca, mis hermanos, y necesitamos estar listos y preparados, no solo para velar por nuestra propia salvación, sino también para advertir a otros de lo que viene. Vamos a hacer una segunda pausa y en un momento continuaremos con esta interesante lección. No se vayan. Bien, estamos de vuelta, ya entrando en nuestra tercera y última parte de nuestro repaso de la lección. Estamos analizando la lección número 3, un Dios santo y justo en el libro de Joel. Ya hemos hablado de la súplica divina, de cómo Dios suplicó a su pueblo que volviera a Él, del juicio y sus consecuencias. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la conversión. Y por supuesto esa conversión que tendrá como base el perdón, la prosperidad, pero también el derramamiento del Espíritu Santo, pastor. En el libro de Joel es muy interesante que después de esa súplica divina que Dios hace, después de que le dice que vienen los juicios, Dios invita al pueblo a convertirse. Si nosotros vemos el versículo número 12 del capítulo 2, dice, por eso dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lamento y llanto. Y después agrega, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, conviértanse. Pero tenemos que aceptar todos nosotros que para que alguien pueda convertirse, primero debe aceptar que está mal, como lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones. Si yo pienso que estoy bien, pues ¿de qué me debo arrepentir? El pueblo tenía primero que aceptar que estaba mal. Una vez que el pueblo aceptara que estaba mal, entonces tendría que arrepentirse. Y una vez que se arrepintiera, tendría que confesar su pecado. Y una vez que confesara su pecado, vendría el perdón. Y una vez que Dios los perdonara, vendría la conversión. Y Dios está tan
Es increíble cómo es Dios, de verdad es increíble, porque Dios está tan presto a perdonar que en el versículo 18, después de que desde el 12 al 17 les habla, miren, conviértanse, hagan esto, entre el altar y la entrada, lloren los ministros, etcétera. En el versículo 18 dice, cuando ustedes hagan eso, entonces el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. En otras palabras, todo lo que hace falta para que el pueblo reciba perdón es que lo pida. Nada más. Nada más. El pueblo tendría que volver a su Dios. Así es. Las partes, ya apunté el proceso que dijo el pastor: aceptar que somos pecadores, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, vamos a recibir el perdón y por lo tanto es una conversión. Todos esos elementos en ese proceso no son humanos. Exacto. Es obra del Espíritu Santo. Así es. ¿No? Por eso es que también en el capítulo 2, versículo 28, dice el Señor que va a derramar su Santo Espíritu. Para que el pueblo del Señor pueda aceptar su pecado, su arrepentimiento, para que venga arrepentimiento sobre él, confesar su pecado, recibir el perdón, necesitamos la presencia del Santo Espíritu, ¿no? Así que el proceso lo inicia el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Solamente clamar por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y el proceso empieza a caminar, ¿no? El pueblo de Israel se tenía que dar cuenta de que estaba haciendo mal. Y si traemos todo eso hasta ahora, pastor, creo que eso mismo debiéramos de hacer nosotros. Primero, aceptar que somos pecadores. Hay mucha gente que dice que son personas buenas, no le hacen mal a nadie, no sienten necesidad de arrepentimiento. Yo creo que nosotros debiéramos aceptar que nacimos en pecado y que entonces necesitamos siempre desde el nacimiento un Salvador. El arrepentimiento va a venir por obra del Espíritu Santo. Nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, ha de reconocer que si bien estamos en el camino, debemos de mejorar toda nuestra vida, acercarnos a Dios, volver a Él, y todo esto será por obra del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, pastor, el anticipo de ese derramamiento del Espíritu Santo que vendrá, ¿sucedió en el Pentecostés? Pedro dice que fue así, ¿verdad? Cuando después de que Pedro está predicando y los demás lo escuchan, y escuchan a los demás y muchos idiomas, y dice que allá había partos, medos, elamitas, etcétera, de todos los habitantes del mundo conocido en aquellos días, y de pronto dicen, oye, ¿y estos quiénes son? ¿Qué pasó con ellos? ¿No han estudiado en las escuelas? ¿Cómo es que ahora algunos salieron bilingües? ¿De dónde? ¿Cómo le hicieron para aprender otro idioma? Pues, entonces ellos son galileos. Y entonces Pedro le dice, espérense. Y todo el otro más dice, no, miren, lo que pasa es que ustedes no entienden. Estos cuates fueron y se tomaron unas cervezas o se tomaron unas copas y están hablando así de tal manera que yo ni les entiendo lo que hablan. Pero dicen los demás, espérate, no, pero yo sí le entiendo, pues está hablando en mi idioma. En mi propia lengua. En mi propia lengua. Es que están borrachos, dice. Entonces Pedro le dice, a ver, vamos a hacer una pausa, ¿no? Miren, es muy temprano, son las 9 de la mañana. Ninguno de nosotros ha ido a tomar. Todos estos, lo que está pasando aquí, es que simplemente todos fueron receptáculos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los ha tomado y Él es el que está hablando a través de ellos. Y se está cumpliendo lo que dijo Joel. Y se está cumpliendo ahora lo que dijo Joel. Joel dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, ellos son parte de la toda carne. Así que en ellos está siendo derramado el Espíritu Santo. Lo cual es extraordinario. Y eso sucederá, pastor, al final del tiempo. Y justamente Joel dice que antes que venga el día grande y espantoso del Señor, creemos que otra vez se va a repetir justamente este acontecimiento donde Dios derramará su espíritu otra vez sobre su pueblo. Pero el requisito otra vez para que el Espíritu Santo sea derramado sobre su pueblo es que llegue a la conversión, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios le pidió al pueblo en aquellos días. En la conversión que Dios le pidió, desde mi punto de vista,
hubo 3 cosas que Dios le iba a dar. En primer lugar, le iba a dar el perdón, que eso ya era grandioso. En segundo lugar, dice que le iba a dar prosperidad. Y en tercer lugar, la maravilla de maravillas, les iba a proporcionar su Santo Espíritu. ¿Qué le faltaría al pueblo? Nada. Entonces, eso me parece que son las mismas promesas que el pueblo de Dios tiene en este siglo XXI. El mensaje de Joel, el versículo 12, creo que ya lo leímos dos veces. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es decir, vuelvan a mí. Cuando se cumple, según Pedro, las palabras de Joel, entonces el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde se cumple según él, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Esto, dice Pedro, es el cumplimiento de Joel. Estamos hablando de lo mismo, del elemento capacitador, del elemento facilitador de la conversión de una persona, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es la obra que tenemos que estar realizando, pastor? Exacto. Ahora, el Espíritu Santo, el aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo, servía para ungir a una persona. El Espíritu Santo capacitaba a una persona para una obra especial. Estamos esperando la lluvia también, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, para que nosotros con poder, el pueblo de Dios, podamos proclamar esto. Arrepentíos y bautícese cada uno, ¿no? Dios quiera derramar su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre su pueblo adventista, y entonces podamos predicar y decir lo mismo que Pedro y decir lo mismo que Joel. Arrepentíos y volvámonos al Señor. Pero no vendrá la lluvia tardía, pastor, si no llega primero la lluvia temprana. Porque alguien puede decir, bueno, voy a esperar a que venga la lluvia del Espíritu Santo para hacer la obra. Tenemos que hacer la obra ahora. Sí, el Espíritu Santo me parece que está siendo derramado en lo que Elena White llama pequeños chubascos. Porque tenemos que aceptar que en ciertos lugares de nuestro mundo los hermanos están predicando con toda la potencia. Correcto. Están poniéndole todo el fervor, todo el ánimo, toda la energía, todas las ganas, y van para adelante sin ningún problema, ¿no? Y tenemos que aceptar que el Espíritu Santo está siendo derramado en esta su iglesia, porque hay más de 1000 bautismos diarios en esta iglesia. Amén. Así que tenemos que aceptar que pues esas almas, ¿quién hizo la conversión de esas almas? El Espíritu Santo, Santo, Él está trabajando con poder. Pero, ¿sabes, pastor? Lo que tú decías es muy importante y es uno de los grandes peligros. Es muy importante, pero es muy peligroso decir, bueno, voy a esperar a que llegue la lluvia tardía, ¿no? Y aquí me pongo a esperar la lluvia tardía, tranquila, acá estoy esperando la lluvia tardía. Acá está cayendo el Espíritu Santo en la lluvia temprana, yo estoy esperando la lluvia tardía. Yo digo, no, espérense, acá esto están haciendo que se conviertan 50, 100, 200 pecadores. Yo espero que llegue la lluvia tardía para que con mi predicación se conviertan 3000, así como con Pedro. Para arriba. Yo de 3000 para arriba, porque si no... Pero Elena de White dice que ese es el gran riesgo, que yo puedo estar esperando y esperando y esperando, y me voy a quedar esperando. Porque al final, en aquellos que estuvieron haciendo el trabajo y que convirtieron 1 alma, 2 almas, 5 almas, 10 almas, 100 almas, se derramará el Espíritu Santo sin medida en esa lluvia tardía. Ellos bautizarán 3000, y es posible que yo, que estuve esperando hasta que viniera la lluvia tardía, me quedé esperando y no bautizo ni uno, y al final hasta me pierdo, porque el Espíritu Santo no lo dejé que trabajara en mi vida. Por eso lo importante es ponernos a trabajar para alistarnos. El trabajo misionero, estimados hermanos, pastores, no sé si concuerdan conmigo, el trabajo misionero es prepararnos para el derramamiento del Espíritu Santo sin medida en la lluvia tardía. Amén. Amén. Es correcto. Hay una expresión en el libro de Joel, pastor, que a mí me parece que pues pudiéramos, hay similitud con lo de la lluvia temprana, requisito para que caiga la lluvia tardía. Dice el versículo 32 del capítulo 2, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Invocar el nombre de Jehová. Creo que hemos de invocar el nombre de Jehová con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras, con nuestro estilo de vivir, manera de vestir, lo que oímos, lo que escuchamos. Creo que así podemos predicar el Evangelio también, con un estilo de vida conforme a lo que el Señor ha dicho. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y allá en Romanos se dice esto mismo. Y dice, ¿y cómo invocarán a aquel de que no conocen? Bueno, es nuestra obligación hablarle a aquellas personas que no conocen para que Él también invoque el nombre del Señor. Así que vivamos una vida conforme a la voluntad del Señor y al mismo tiempo que predicamos por testimonio, prediquemos por palabra. Claro. ¿No? Que Cristo viene pronto. Y de esa manera nos prepararemos para ese gran derramamiento. Bien, estamos llegando prácticamente al final de nuestra lección. Me gustaría que nos despidiéramos, pastores, como acostumbramos a dirigir un mensaje final a la gente que nos escucha. Pues hermanos, a mí solamente me gustaría decirles que con humildad pidamos al Señor que nos ayude a estar convertidos y a estar trabajando, esparciendo la palabra, recibiendo la lluvia temprana, para que estemos listos cuando la lluvia tardía venga y entonces Dios nos siga utilizando como instrumentos para salvación. Amén. Que Dios les bendiga. Pastor Abraham. Sí, hay un juicio, hay un llamado al arrepentimiento, hay una súplica del Señor. Estamos en el valle de la decisión. Dice Joel 3:14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Qué vas a decidir, hermano? El Señor te está suplicando, el Señor te está llamando al arrepentimiento, a acercarse a Él, para que recibamos perdón y para que recibamos el Espíritu Santo. Mi invitación es que hagamos caso a esa súplica y volvamos al Señor. Gracias, pastor. Hermanos, creo que el estudio ha sido muy lindo y muy impactante. El llamado está allí, la invitación es para todos nosotros. No creas que el Señor va a mandar su Espíritu Santo a los que están inactivos sin hacer nada, diciendo, a ver, si el Señor me levanta y me pone en actividad. No. El Señor va a derramar su Espíritu en forma abundante sobre aquellos que ya están haciendo la obra de Dios en este momento. Así que, hermano, que me escuches, si tú estás predicando la palabra de Dios con poder, síguelo haciendo. El Señor te va a utilizar en los últimos tiempos de una manera extraordinaria. Y si hay alguien que no lo está haciendo, es el momento de poner nuestras vidas al servicio del Señor. Y verás lo que el Señor va a hacer con su pueblo, para que entonces, antes del fin, el Evangelio sea esparcido por todo este mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que este repaso te haya servido y haya sido de bendición como lo fue para nosotros. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Hasta luego.